Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 29 de abril, viernes de la segunda semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes celebramos la memoria de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. Y en la primera lectura, continuando con el libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 5, versículos 34 al 42. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas, que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron, pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. Seguimos adelante con la lectura de este juicio, si es que podemos llamarle juicio, a lo que les están haciendo a los apóstoles. Recordemos que los han mandado a apresar a Pedro y a los demás, a los 11, y ellos han sido liberados por un ángel en medio de la noche. De madrugada han ido a cumplir la orden de Dios dada a través del ángel. Anuncien y enseñen todo lo referente a esta nueva vida. Y así lo han hecho. El Sanedrín, cuando se ha juntado y los han mandado a buscar a la cárcel, no los han encontrado y los han mandado a traer, ahora sin violencia, porque el pueblo estaba a favor, oyendo la predicación de los apóstoles. Y les han preguntado: ¿por qué han hecho lo que les hemos prohibido? Les hemos prohibido predicar en el nombre de Jesús. Ustedes están tratando de poner la sangre de ese hombre en nosotros. Pedro y los demás apóstoles han respondido llenos del Espíritu Santo. Y entonces han decidido matarlos. Estaban exasperados con lo que sucedía y han decidido matarlos. Bueno, resulta que ahora vemos cómo Gamaliel, un fariseo, doctor de la ley, que era respetado por todo el pueblo, toma la palabra en el Sanedrín. Primero pide que los apóstoles se retiren, que salgan un momento, y entonces les habla. Piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. ¿Por qué? Y expone su caso. Miren, no hace mucho surgió un tal Teudas. ¿Qué hizo? Pretendía ser un caudillo, reunió a unos 400 hombres, fue ejecutado y todo se acabó. Después, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron, pero también pereció y todos sus seguidores se desbandaron. Fíjate bien lo que está haciendo Gamaliel, porque Gamaliel, que es un doctor de la ley, Gamaliel es un hombre respetado. De hecho, es el maestro de Saulo de Tarso, de San Pablo. San Pablo declara que él es un fariseo que ha sido formado, que ha sido alumno de Gamaliel.
Gamaliel, un hombre importante, uno de los mejores doctores de la ley que había en ese momento y que era fariseo, es decir, de la secta de los fariseos. ¿Qué está diciendo? Está poniendo de manifiesto cuál es el temor que tiene el Sanedrín. Ayer lo mencionábamos y lo decíamos con claridad. ¿Qué es lo que temen estos hombres de los apóstoles? Bueno, lo que están temiendo es lo mismo que temían con Jesús, que se tratara de un revolucionario político. Un revolucionario político, ¿qué es lo que podía ocasionar? Podía ocasionar que hubiera una revolución en contra de los romanos, que los romanos decidieran aplacar esa revolución y destruir al pueblo de Israel. ¿Y qué era lo que temían ellos? Perder su posición, perder la posición que tenían, que a pesar de no ser un pueblo libre, a pesar de estar oprimidos por ese poder extranjero, por los romanos, ellos se encontraban en una posición bastante buena. Tenían una posición no solo social, sino política y económica. Y entonces tienen miedo a cualquier revolución política. No lograron entender que la revolución de Cristo no era eso. Y por eso siempre están pensando solo ahí, solo en ese nivel. No logran entender el mesianismo en otra lógica que no sea la liberación humana, la liberación política. Por eso es tan triste cuando las personas quieren mezclar efectivamente el cristianismo con la política y quieren usar el cristianismo en la política. Esta es la mentalidad de los fariseos, esta es la mentalidad de los doctores de la ley, esta es la mentalidad del sumo sacerdote y de los sumos sacerdotes en general. Solo están atrapados ahí. ¿Qué es lo que les está diciendo Gamaliel? Miren, ya hemos tenido esto. Hemos tenido un caso de este hombre que se llamaba Teudas y que fue ejecutado, y ahí quedó su revuelta. Después, en la época del censo, y esa es la otra vez que en las Escrituras nos habla de la época del censo. ¿De qué censo estamos hablando? De ese censo que ha ocurrido 33, 35 años atrás. Ese censo por el cual José y María se mudaron de Nazaret a Belén, donde nació Jesús. Mira cómo Gamaliel lo está mencionando, ese censo. Es decir, que ese censo estaba ahí como un hecho histórico claro y que marcaba ciertos acontecimientos. Judas el Gadileo en esa época también quiso organizar una revolución, pero murió y todo quedó ahí. Y entonces, ¿qué es lo que les dice, Gamaliel? En el caso presente, yo les aconsejo no se metan con esos hombres. Suéltenlos. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Lo que puede ocurrir es lo que ya hemos visto que ocurre, es decir, que si lo que están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Se acabará con el tiempo. Durará lo que tenga que durar. Pero si es de origen humano, durará un poco de tiempo. Como vemos que sucede efectivamente a lo largo de la historia. ¿Cuánto duran los grandes movimientos políticos? No, las grandes revoluciones, ¿cuánto duran? ¿Cuánto duran? No es que duran la eternidad. Pero si es cosa de Dios, ustedes no podrán deshacerlo. Y este es un argumento tan profundo, tan grande, tan bello para entender a la iglesia. ¿Por qué? Porque la acción de los apóstoles, 2000 años después, sigue aquí, intacta. Esta es una demostración justamente que esto no es una cosa humana, que no es de un origen humano, que es de un origen divino, hecho para permanecer en el tiempo. Y por eso Gamaliel les dice, miren, si es una cosa humana, tranquilos, se va a deshacer por sí misma. ¿Para qué están angustiados? ¿Para qué van a matar a estos hombres? ¿Para qué se van a poner ustedes la sangre en sus manos? Pero si es de Dios, no van a poder hacer absolutamente nada, ni matándolos. Va a continuar porque ustedes no van a vencer a Dios. No se expongan a luchar contra Dios. Qué bonito argumento el de Gamaliel. Y se ve,
por qué efectivamente era un gran doctor de la ley, por qué tenía tanta sabiduría y por qué era tan apreciado. Y entonces los demás siguieron su consejo. Mandaron de nuevo a traer a los apóstoles y los azotaron. ¿Cuál es el motivo para azotarlos? Ninguno. Simplemente amedrentarlos. Y por eso es tan bello cuando el libro de los Hechos de los Apóstoles nos ha dicho que ellos se fueron del Sanedrín felices, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Este es el corazón cristiano, este es el corazón del apóstol, aquel que está feliz de sufrir los ultrajes en el nombre de Jesús. Aquel que no le importa, está feliz, está verdaderamente feliz. ¿Me han ultrajado, me han dañado? Sí, sí. Y no pasa absolutamente nada. Soy feliz de sufrir esto en el nombre de Jesús. Soy feliz de padecer en el nombre de Jesús. Y entonces, además, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Y lo sueltan. Pero los apóstoles todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas, donde se predica el Evangelio en todo momento, en todas partes. Qué precioso es el libro de los Hechos de los Apóstoles al decirnos cuál es la acción de la evangelización. La evangelización no se frena por miedo, no se frena porque hay problemas, no se frena porque no sé qué. No, sigue adelante. La evangelización sigue adelante, con todo lo que cueste, con todo lo que venga y con la felicidad de poder cumplir la misión que les ha dado el Señor. En el Evangelio comenzamos a leer el capítulo 6 del Evangelio de San Juan y vamos a leer el versículo 1 al 15. La lectura del capítulo 6 del Evangelio de San Juan es tan bella, tan importante, es algo tan refrescante. Hemos leído el capítulo 3. Hemos visto cómo Nicodemo se ha acercado a hablar con el Señor y el Señor le ha expresado toda la doctrina sobre el sacramento del bautizo. En el capítulo 6, ¿qué es lo que vamos a tener? Toda la doctrina sobre la Eucaristía. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía, curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios se fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Iniciamos entonces la lectura de este capítulo 6, que, como digo, es el capítulo donde en el Evangelio de San Juan se nos va a expresar, se nos va a dar a conocer toda la doctrina de la Eucaristía. Se nos va a mostrar la profundidad, la grandeza, la enormidad, la altura
de lo que significa esa comunión, esa santísima comunión del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo inicia este capítulo? Con esa multiplicación de los panes y de los peces. Y es precioso. Precioso, ¿por qué? Porque lo que se nos muestra es cómo las personas, la multitud, ha ido siguiendo a Jesús. Jesús estaba en la otra orilla del mar de Galilea, llamado también de Tiberíades por los romanos, el lago de Tiberíades, en honor al emperador Tiberio. Y lo seguían mucha gente. ¿Por qué? Porque habían visto los signos que hacía curando los enfermos. ¿Cómo parte entonces toda la explicación de la Eucaristía que nos va a dar el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, con esa multitud que ha visto los signos de Jesús y lo sigue? Y lo sigue despreocupándose de las cosas del mundo, despreocupándose de aquello que es más elemental. No se han preocupado por llevar comida. No se han preocupado. No, es que lo importante es seguir a Jesús. Después nos vamos a preocupar del resto, después nos vamos a preocupar de las cosas del mundo. Jesús subió al monte y se sentó allí. Segundo dato importante, estaba cerca la Pascua. Entonces es precioso. ¿Por qué? Porque nos ubica esta multiplicación de los panes con la celebración de la Pascua. Y la Pascua nos recuerda inmediatamente la última cena del Señor, la pasión del Señor, la resurrección del Señor. Entonces tenemos claro una orientación hacia allá, hacia esa última Pascua que vivirá el Señor con sus discípulos, en la cual nos dejará ese regalo de su cuerpo y de su sangre. Nos ubica en la celebración de la Pascua. Por tanto, esta multiplicación de los panes no va a estar solo en relación con alimentar a la gente hambrienta. Tiene una profundidad teológica mucho mayor, que va a empezar ahí, en esa necesidad física de recibir alimento, pero que lógicamente va a significar mucho más. El Señor quiere que a través de esa multiplicación el pueblo entienda la grandeza de lo que les va a dar, la grandeza de lo que les va a dejar. Jesús, viendo a la gente, le dice a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman todos estos? Le hace esta pregunta simplemente para que reflexionen y se den cuenta de lo que va a suceder. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque les está haciendo ver el milagro que va a realizar. ¿Para qué? Para que ellos verdaderamente puedan confiar en Él, para que puedan confiar en Él. Y entonces Felipe le responde: ni 200 denarios, lo cual es una millonada, es una tremenda millonada, bastarían para que cada uno comiera un pedazo de pan, no un pan entero, un pedazo de pan. Andrés, por su parte, busca una solución, aunque sabe que no es una solución. El hermano de Pedro, ¿qué le dice al Señor? Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Esta es la ofrenda mínima, la ofrenda mínima. Ubícate inmediatamente en la Santa Misa. ¿Y qué tenemos en la misa? Hay que alimentar a una muchedumbre. ¿Con qué? Con el cuerpo de Cristo. ¿Alcanza el cuerpo de Cristo para alimentar a todos? Sí, va a sobrar siempre. ¿Y qué tenemos que hacer? Ofrecer lo que tenemos. ¿Y qué podemos ofrecer nosotros? Miseria. ¿Qué vamos a ofrecer? Pan y vino. Pan y vino. Vamos a ofrecer una miseria. Y con esa miseria vamos a recibir el pan celestial. Y entonces el Señor acepta esa ofrenda. Acepta esa ofrenda a pesar de que el mismo Felipe dice, mira, esto no alcanza, el mismo Andrés dice, esto no alcanza para tantos. Pero Jesús da una orden, que la gente se siente, y la gente se siente en la hierba. Y ahí nos dice, solo los hombres eran más de 5,000. Tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, la acción de gracias. Y claro, esto es importantísimo, ¿por qué? Porque estamos diciendo que el capítulo 6 nos va a hablar
de la profundidad del sacramento de la Eucaristía. ¿Y qué significa la palabra Eucaristía? Acción de gracias. ¿Dónde parte la Eucaristía? En dar acción de gracias, en dar gracias a Dios. Y después de dar gracias, se los va repartiendo a todos los que se habían sentado, y les reparte también los pescados para que coman todo lo que quieran. Y después de que todos se saciaron, esta palabra es importantísima. ¿Por qué? Porque la Eucaristía sacia el alma, verdaderamente sacia nuestro apetito de Jesús. Quien sabe vivir la Eucaristía queda saciado. Cuando a una persona no lo sacia la Eucaristía es porque no la ha entendido, porque no ha entendido la grandeza, porque no está viviendo esa relación viva, personal con Jesús. La Eucaristía sacia el corazón de los hombres. Cuando se han saciado, les dice: recojan los pedazos sobrantes, que nada se desperdicie, que nada se desperdicie. En la Eucaristía no se puede desperdiciar absolutamente nada. Por eso no podemos botarla, echarla como si fuera cualquier cosa. Y recogieron, y de los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastos. Eran 5 panes. Y ahora las sobras son 12 canastos. Nos muestra el Señor dos cosas: la abundancia de su amor. En las manos del Señor nada nos falta. En las manos del Señor nada nos falta. Y nos muestra la abundancia de la Eucaristía. ¿Cuánta Eucaristía hay en el mundo? Y sobra, siempre sobra. Siempre sobra para que todos los que quieran alimentarse, de la Eucaristía lo hagan. Vivan verdaderamente en ese amor, en esa Eucaristía profunda. Entonces, la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta. ¿Por qué usan la palabra el profeta? Y es importante, porque Israel esperaba un profeta tan grande como Moisés, y al ver que han sido alimentados de esta manera, lo asocian con Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés les ha brindado el maná en el desierto, del cual se saciaban. Y entonces dicen: este verdaderamente es el profeta. Estamos viviendo lo mismo que vivieron nuestros padres en el desierto, cuando durante 40 años fueron alimentados con el maná, con ese pan bajado del cielo. Vamos a ver cómo esta idea permanece justamente en la discusión que viene después, a partir de este momento. Y deciden proclamarlo rey. Y entonces Jesús se retiró de nuevo solo a la montaña. ¿Por qué? ¿Por qué no deja que lo proclamen rey si es verdaderamente el rey? Porque Jesús sabe que ellos quieren proclamarlo rey de una manera falsa. No han entendido todavía toda la figura del Señor. Eso es lo que hemos visto en la primera lectura. En la primera lectura hemos visto cómo los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, los doctores de la ley, los sumos sacerdotes tenían esa idea política. El pueblo en este momento también tiene solo una idea política, una idea social, una idea terrenal. Tienen que entender el verdadero mesianismo, la verdadera salvación que quiere ofrecer el Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.